El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Las polémicas del exministro Guillermo Botero, que al final le costaron su cargo. Diana Medina, una de las niñas que murió en bombardeo, quería ser futbolista. Cae oficina de sicarios en Cali. Organización era liderada por madre y sus 2 hijos. Son responsables de 20 homicidios. Emergencia en Hospital Mario Correa de Cali por incendio. 60 pacientes fueron evacuados. Gigantesca redada contra el microtráfico. Cae banda que vendía medicamentos restringidos y narcóticos. Desarticulan 6 bandas criminales en Cundinamarca. Se dedicaban al microtráfico y robo a residencias. Capturan a falsos policías que montaron retén ilegal en el occidente de Bogotá. Nueva votación en Naciones Unidas para condenar bloqueo económico contra Cuba. Por agresión de grupos fascistas nos estamos convirtiendo en vergüenza mundial, dice vicepresidente de Bolivia. Comandante del ejército dice que si hubieran sabido de menores en campamento de disidencias, habrían tomado otra decisión sobre el bombardeo. ¿Qué va a pasar con la moción de censura contra el exministro Botero? Responde en vivo el senador Roy Barreras. Nuevo crimen contra la comunidad indígena en Cáceres, Bajo Cauca Antioqueño. Fue asesinado un miembro de la etnia zenú. Fiscalía anuncia que fueron identificados 1 a 1 los responsables de la masacre en el Tarra norte de Santander, donde 10 personas fueron asesinadas. Cajas de compensación piden al gobierno detener proyectos que pretenden utilizar recursos del subsidio familiar. Gobernador electo de Antioquia en total desacuerdo con propuesta de Luis Pérez de vender Hidroituango a EPM. Procuraduría respaldó a Fiscalía en acusaciones contra Santiago Uribe Vélez, que pide condena por posible conformación de grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Entre aciertos y desaciertos terminó la gestión del exministro Guillermo Botero después de 1 año y 3 meses al frente de la cartera de defensa. El combate contra los cultivos de uso ilícito, el aumento de la violencia en la región del Cauca, el fantasma de los falsos positivos y el bombardeo contra las disidencias de las FARC en el que murieron 8 niños detonaron la salida del ministro. Con la polémica propuesta de regular la protesta social, empezó la gestión del exministro Guillermo Botero, quien también denunció la infiltración de grupos armados en las movilizaciones de organizaciones sociales y campesinas. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas. La denuncia del New York Times sobre la directriz del ejército para aumentar las bajas en combate revivió el fantasma de los falsos positivos. Mantenemos el compromiso de cero tolerancia con cualquier actuación de la fuerza pública que sea contraria a la Constitución, a la ley. La sombra de los falsos positivos aumentó con la muerte del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres, quien estaba en proceso de reincorporación en el Catatumbo. La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Las dudas crecieron con la muerte del indígena Flower Trompeta. Después vino el informe de inteligencia que presentó el presidente Iván Duque ante la ONU, con fotos falsas sobre la supuesta presencia del ELN en Venezuela. Este informe también pasaba por las manos del ministro de Defensa. Las imágenes que se adjuntaron tenían un carácter ilustrativo y de edición. Yo creo que ese asunto ha sido ampliamente explicado. Lo que detonó la salida de Botero fue ocultar la muerte de 8 menores en un bombardeo de las fuerzas militares contra la disidencia de las FARC en el Caquetá. La competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial. Después de su renuncia, varios congresistas proponen un acuerdo nacional y le piden al gobierno Duque cambiar la política de seguridad. Diana Medina fue una de las menores reclutadas que murió en el bombardeo. Su familia revela detalles del último día en que la vieron con vida.
Diana Medina era la tercera de 6 hermanos. Creció en el campo y era estudiante de 9º grado del Colegio Acevedo y Gómez en Puerto Rico, norte del Caquetá. En las vacaciones de mitad de año se fue y nunca regresó. Ella había ido a pasar esa semana de vacaciones ante la hermana y que volvía a seguir estudiando. Y no, ahí sí no supe nada más, no me di cuenta nada más cómo ella apareció por allá. Su padrastro la recuerda como una buena niña y no le gustaban las armas. Ella dijo que no, que ya eso no le gustaba. Que ya lo único que le gustaba era llegar al día de ser profesional en el fútbol, que para algún día sacarnos a nosotros adelante. Sus hermanos también la recuerdan por su alegría. Ella era muy recochera, juiciosa, estudiosa. Era buena gente con todos. Ella fue una de las víctimas del bombardeo contra alias El Cucho ocurrido en zona rural de San Vicente del Caguán, donde de los presuntos 15 disidentes que murieron, 8 eran menores. Estas muertes habrían quedado impunes de no ser por las denuncias conocidas en un debate contra el ministro de Defensa en el Congreso. Y un gran susto se llevaron los usuarios y médicos del Hospital Mario Correa Rengifo en el sur de Cali, luego de un gran incendio que inició en la cafetería del edificio y obligó la evacuación de 78 personas. Javier, buenos días. ¿Qué pasó con los evacuados y ya se conocen las causas de ese incendio? Luisa, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, las causas del incendio todavía son materia de investigación. La hipótesis que más se acerca, según los bomberos, es que un cortocircuito habría afectado unos cilindros de gas licuado. Las llamas fueron reportadas por al organismo de socorro hacia las 3:55 de la madrugada. 12 unidades del cuerpo de bomberos asistieron con una máquina de altura, con 2 unidades y una ambulancia con 2 paramédicos. De acuerdo con el reporte oficial, desde bomberos se indica que cuando llegaron al sitio ya habían sido evacuados 60 pacientes de urgencias y en observaciones y además en urgencias pediátricas, 14 trabajadores de enfermería y otros 4 médicos. La situación fue controlada por el cuerpo de bomberos hacia las 4:30 de la mañana. No se reportaron heridos. En otras noticias, en la capital del Valle del Cauca, en las últimas horas fue desarticulada una banda de sicarios conformada por cerca de 20 personas. Lo particular era manejada por una mujer y sus 2 hijos. La Policía Metropolitana de Cali desarticuló la banda Los Coni, una organización criminal liderada por una mujer y sus 2 hijos, quienes sembraban terror en los barrios del nororiente de la ciudad. En la operación policial cayó la líder conocida en el mundo delincuencial como Elvira y uno de sus hijos, alias Gatito, quien era el encargado de coordinar las acciones de sicariato en la ciudad. La investigación duró 11 meses. Finalmente se realizaron 12 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Alfonso López, Puerto Nuevo y Puerto Mayarino de la capital vallecaucana. Aquí capturamos 8 personas, condujimos un menor. Esta banda se dedicaba al tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, homicidio, tentativas de homicidio. Vale la pena aclarar que con este desmantelamiento logramos la resolución de 7 casos de homicidio. Entre los capturados también hay una mujer embarazada que se aprovechaba de su condición de gestación para realizar atracos. La policía investiga la participación de esta oficina de sicariato en por lo menos otros 20 homicidios en la capital del Valle del Cauca. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. El fin del bloqueo económico contra Cuba es el tema de debate central a esta hora en la Asamblea de Naciones Unidas. En una votación que se da mayoritariamente en contra de esta medida, la expectativa es por el voto de Colombia, cuyas relaciones con el gobierno de la isla no pasan por su mejor momento. Representantes de Estados miembros de la ONU participan a esta hora en la sesión número 27 de la Asamblea General para debatir y votar la resolución que exige el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El canciller venezolano Jorge Arreaza reafirmó su apoyo a Cuba. Estamos aquí para acompañar a Cuba en momentos en los que el gobierno de Estados Unidos ha endurecido el bloqueo criminal que le ha sido impuesto a su noble pueblo por casi 60 años. Rechazó además las nuevas sanciones del gobierno de Donald Trump contra la isla. El gobierno de Estados Unidos de América no tiene autoridad alguna sobre la soberanía de los estados y su pretensión de convertir leyes nacionales en leyes universales es totalmente espuria. Arreaza instó a los países además a acabar con estas decisiones a las que él llama arbitrarias. Todas las instancias de Naciones Unidas, incluyendo su Secretaría General, el Consejo de Seguridad, su sistema de derechos humanos, entre otras, asuman con mayor firmeza, coraje
y rigor, no solo la denuncia contra cualquier modalidad de medidas arbitrarias unilaterales o disfrazadas bajo un falso unilateralismo colectivo, sino que se propongan y tomen acciones y decisiones concretas para detener estas políticas inhumanas. Hace un año la resolución pedía el fin del embargo que se tenía desde hace 57 años en 1962. Fue apoyada por 189 países y rechazada solo por Estados Unidos e Israel. Se espera que los resultados de la votación se conozcan en instantes, donde se prevé que Colombia vote en contra. El opositor boliviano Luis Fernando Camacho, que busca la renuncia forzada del presidente Evo Morales, permanece en un hotel de La Paz. El vicepresidente García Linera dijo que Camacho será recibido como cualquier ciudadano en el Palacio Presidencial y deberá entregar su polémica carta en la ventanilla única de Casa Grande. La violencia ciudadana en Bolivia no merma y parece recrudecerse en la tercera semana de crisis desde las polémicas elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Evo Morales en primera vuelta pese a las denuncias de fraude realizadas por la oposición. Cada vez son más fuertes los choques entre los seguidores de Morales que defienden su cuestionada victoria y los manifestantes opositores, que protagonizaron una noche de intensos disturbios que se cobraron una nueva víctima fatal y dejaron más de 30 heridos. Desde la oposición responsabilizan al presidente boliviano por la muerte de Limber Guzmán, un joven de 20 años que se convirtió en la tercera víctima de los enfrentamientos que no cesan y se recrudecen con el pasar de los días. La fuerte polarización en el país andino se ha convertido en actos reprochables, como lo sucedido con la oficialista Patricia Arce, la alcaldesa de la ciudad de Vinto, quien fue teñida de pintura roja por una turba opositora que la arrastró varios kilómetros por la calle tras incendiar la alcaldía y cortarle su cabello a la fuerza. Y mientras la misma OEA apeló a la calma e instó a esperar con serenidad el resultado de la auditoría que le realiza los resultados de las elecciones, la oposición insiste en sus acusaciones de fraude y no cede ante la expectativa por lo que pueda suceder con el líder cívico Luis Camacho, que en un claro desafío a Evo Morales regresó a La Paz después de que le impidieron su ingreso con el único objetivo de llevarle al presidente una carta de renuncia para que la firme. Muy poco se conoce en el mundo sobre la cruenta guerra de Yemen. De la mano de nuestro canal aliado Al Mayadin nos acercamos para conocer un poco de esta guerra que desangra a uno de los países más pobres del Medio Oriente. Las declaraciones del portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, general de brigada Yahya Sarih, abren la puerta a otro lado de la escena yemení, donde las imágenes en audio y video de las pérdidas del ejército sudanés nos llevan a preguntar sobre lo que Sudán ha logrado como participante en la guerra en Yemen. Sarih reveló las pérdidas de este ejército en Yemen, que ascendieron a más de 8.000 entre muertos y heridos, en su mayoría muertos. En la búsqueda de algunas respuestas, sobre todo, esto debe abordar las declaraciones contradictorias del vicepresidente del Consejo de Transición de Sudán, Mohamed Hamdan Daglo Humaiti, quien hace 2 días expresó que la retirada gradual de las fuerzas sudanesas de Yemen ya ha comenzado. Este mismo funcionario sudanés dijo en mayo, después de reunirse con el príncipe heredero saudí en Riad, que las fuerzas sudanesas permanecerían en Arabia Saudita y Yemen hasta que se alcanzaran todos los objetivos. Por su parte, el nuevo primer ministro, Abdullah Hamdok, se comprometió a poner la economía de su país en la cima de sus prioridades. Pero ¿qué pasa con el costo de la participación económica, humana y política del ejército sudanés en una guerra que no tiene nada que ver con eso, según lo han expresado parlamentarios sudaneses independientes durante años? Por otro lado, ¿qué pasa con la forma que trata Arabia Saudita con esta generosidad sudanesa, que no pertenece al honor de luchar en una trinchera, sino que se está desperdiciando en los desiertos de Yemen? Es importante mencionar que hace algunos meses, cuando se hablaba sobre la intención de Estados Unidos de reemplazar sus fuerzas en Siria con una fuerza árabe para luchar contra Daesh y contener a Irán, un analista estadounidense comentó: Arabia Saudita luchará contra Irán hasta el último soldado sudanés. Continuamos en CMI Primera Emisión. El comandante del Ejército, general Nicasio Martínez, aseguró que de haber sabido de la presencia de menores de edad en el campamento de alias Gildardo El Cucho de las disidencias de las FARC esa noche del 29 de agosto, no se hubiera tomado la decisión de bombardear. El general Nicasio Martínez aseguró que los organismos de inteligencia establecieron oportunamente la ubicación y coordenadas de alias Gildardo Cucho y que esa información les permitió ordenar el bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán. Antes de hacer eso, no se tuvo el conocimiento de que fueran menores de edad, porque si no la decisión hubiera sido otra. Y aclaró que de haber tenido la evidencia, no habrían ordenado el bombardeo. Este caso, que no se tenía el conocimiento, se tomaron esas decisiones. Seguramente no se hubiera tomado esa decisión porque no podemos agredir a menores de edad. Recordó que en el marco del derecho internacional humanitario, sus tropas siempre han respetado la vida e integridad de los menores de edad. Hoy el Ejército Nacional
ha recuperado 179 menores de edad que están con armas en los grupos armados disparando a nuestros soldados y los hemos recuperado y los hemos entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tras la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, el alto oficial dijo que su cargo está a disposición. Nosotros estamos siempre a disposición, lo que el señor presidente considere, esa será la decisión que adoptaremos cualquiera que sea. ¿Y qué va a pasar con la moción de censura que debería votar el próximo miércoles el Senado de la República en contra del ahora exministro Guillermo Botero? La respuesta con nuestro compañero Gerardo Aristizábal, quien se encuentra con el senador Roy Barreras. Gerardo, buenas tardes. Luisa, televidentes de CMI, muy buenas tardes. Nos acompaña el senador Roy Barreras, el hombre que con su denuncia inédita para el país propició la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Senador Roy Barreras, el tema del bombardeo de los niños le costó la cabeza al ministro de Defensa. ¿Satisfecho usted? ¿Qué piensa horas después de esa renuncia? Bueno, nadie puede estar satisfecho con la evidencia de esta tragedia y de las otras denuncias que hice en ese debate, preguntas que siguen sin respuesta. Pero lo que sí hay que decir es que la renuncia del ministro era apenas la primera condición mínima necesaria para poder relanzar una política de seguridad con confianza, con las comunidades y con respeto a los derechos humanos. Es lo que estamos esperando que haga el gobierno. Usted propuso ayer mismo, tan pronto conoció la renuncia, un acuerdo nacional que convoque el presidente Duque. ¿Para qué? El presidente tiene una oportunidad para convocar a Colombia hacia adelante, gobernando para solucionar problemas y abandonar la agenda guerrerista de la que era agente político el exministro Botero. Senador Roy, muy puntual. Hay quienes dicen, sus críticos, que lo que usted busca con el acuerdo nacional es mermelada, de que el Partido Liberal y Cambio Radical que están fuera del gobierno también lo que buscan es burocracia. Yo le he dicho particularmente a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, que ha estado llamando senadores para que cambien de opinión, que no piense que se puede tapar la sangre con mermelada. Esto es un asunto mucho más alto. La renuncia del ministro, según la norma constitucional, no exime de que haya votación de la moción de censura. El miércoles va a votarse, ustedes van a insistir en que el ministro sea relevado políticamente mediante el Congreso de la República a pesar de su renuncia. Hay dos hechos legales. Primero, la ley que usted menciona implica que la renuncia del ministro no obsta para que no se votara la moción de censura. El otro es que hay unas decisiones de bancada mayoritarias, unánimes, que están en firme, y es ley de bancadas, que es ley de la República. Por tanto, yo debo respetar y consultar lo que haré en las próximas horas y días a los partidos que acompañaron la moción de censura. Senador Roy Barreras, muchas gracias. Pues ahí queda la noticia entonces en evaluación si se somete a una votación la moción de censura contra el ministro renunciado de Defensa, Guillermo Botero. Desde el norte de Bogotá, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, muchas gracias. Un nuevo crimen contra la comunidad indígena se registró en Cáceres, Bajo Cauca Antioqueño, donde fue asesinado con arma de fuego Luis Enrique de la Cruz Suárez, miembro de la etnia zenú y que había llegado recientemente a la zona proveniente del departamento de Córdoba. El crimen ocurrió a 2 horas del casco urbano de Cáceres, en la vía que conduce a la vereda El Tigre. En la vía que conduce del municipio de Cáceres a la vereda El Tigre de este municipio del Bajo Cauca antioqueño, fue asesinado el indígena zenú Luis Enrique de la Cruz Suárez, de 43 años de edad. Este compañero, perteneciente a esta comunidad, pues sale, digamos, a hacer sus labores cotidianas. Y ya de regreso nuevamente, pues tenemos entendido de que regresó, digamos, a altas horas de la noche, donde, digamos, ya nos encontramos con este lamentable hecho de que fue asesinado por impactos, pues, de armas de fuego. La causa del asesinato sería no haber respetado el toque de queda de los ilegales. Mecanismos de control del territorio, entre esos el toque de queda, donde han limitado a las comunidades, han limitado a la gente a salir a una hora, digamos, estipulada. Las autoridades investigan los hechos. En esta zona delinquen disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y Caparros. En el último año van 135 indígenas asesinados en el país. En Antioquia son 6 asesinados, 2 de ellos en el Bajo Cauca. Noticia en desarrollo en CMI. Y a esta hora el presidente Iván Duque se encuentra en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y se acaba de referir a la renuncia del ministro Botero y al bombardeo en el que murieron 8 niños en San Vicente del Caguán. Daniela, buenas tardes. ¿Y qué dijo el primer mandatario?
Hola Luisa, buenas tardes. Pues mire, justamente hace pocos minutos el presidente Iván Duque se refirió a lo que ha ocurrido en las últimas horas con el ahora exministro de Defensa Guillermo Botero, pero también al bombardeo donde fallecieron 8 niños. Pues bien, el presidente ha sido tajante al decir que el terrorismo se ha empeñado en usar a los niños como escudos humanos en la guerra. La que también denuncia el reclutamiento que hacen muchos grupos terroristas para que sean los menores que les sirvan de escudos humanos a las pretensiones de los más vulgares cabecillas. Terrorismo que muchas veces quiere mimetizarse en discursos ideologizados, cuando en realidad son la más viva encarnación de la corrupción, porque no hay peor corrupción que la de creer que la vida humana puede ser aniquilada sobre pretexto de banderas amañadas. El presidente Iván Duque en su discurso hizo referencia al exministro Guillermo Botero y dijo que hay que hacerle un homenaje porque señaló que él cuando lo invitó a ser parte de la cartera de defensa aceptó sin ningún titubeo y que le ha entregado días de trabajo y también buenos resultados que hoy dice son para destacar en lo que tiene que ver principalmente con secuestro y homicidios. Es por ahora toda la información desde la Escuela General Santander. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, terminó el reconteo de votos para definir el nuevo alcalde de Manatí Atlántico. El candidato electo ganó por un voto. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. La Fiscalía General de la Nación afirmó que fueron identificados uno a uno los responsables de la masacre perpetrada en el Tarra, norte de Santander, en el 2018, donde 10 personas fueron asesinadas. Una de las peores masacres perpetradas en los últimos años ocurrió el 30 de julio de 2018 en la zona del Tarra, norte de Santander. Sus cerca de 10.000 habitantes quedaron consternados por el asesinato de 10 personas. Entre ellas, 4 excombatientes, un líder social y 5 miembros de la población. El acto violento fue atribuido en su momento a los denominados pelusos pertenecientes al grupo armado EPL. 15 meses después, la Fiscalía afirma que todos los responsables han sido identificados y plenamente judicializados. 9 miembros del Frente Libardo Toro, dentro de los cuales 5 de ellos fueron los responsables del homicidio o de la masacre ocurrida en el Tarra. El pasado 4 de noviembre fue capturado José del Carmen Ovallos Pérez, alias Raspado, el último de los presuntos participantes en la masacre. Lo más importante dentro de esta investigación fue la judicialización y la desarticulación del grupo que operaba en el Tarra y que se denominaba EPL o lo que comúnmente denominamos los pelusos. Alias Raspado deberá responder como presunto coautor de los delitos de secuestro, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Y para quienes piensan que un voto no es importante, los resultados de las recientes elecciones en Manatí Atlántico demuestran todo lo contrario. En una reñida competencia, el ganador a la alcaldía de ese municipio se impuso a su más cercano contendor, precisamente por un voto. Daniela, buenas tardes. Detalles de esta reñida elección. Así es, Luisa y televidentes, muy buena tarde para ustedes. Pues sí, por solo un voto ganó Evaristo Olivero, candidato por el partido de la U en el municipio de Manatí. Pues una situación que tiene bastante descontenta a la oposición, ya que dicen que demandarán por esta situación. Por un voto de diferencia, el dirigente del partido de la U, Evaristo Olivero, ganó la alcaldía del municipio de Manatí en el sur del Atlántico. 3.252 votos logró Olivero contra 3.251 de la abogada conservadora Marisabela Romero en un verdadero photo finish que debió definirse en los escrutinios departamentales. Algo muy tenso, todas las irregularidades que se pudieron haber manejado en el debate, pero llegamos a una comisión bastante seria, que es la departamental. Marisabela Romero no aceptó como segunda una curul en el Consejo de Manatí y analiza con sus abogados una demanda a las elecciones. Yo pienso que aquí no ha parado todo y hay todavía algunas telitas por cortar.
Para el delegado del Consejo Nacional Electoral, en los escrutinios departamentales, la cerrada diferencia entre los dos candidatos es una muestra de la democracia. Un voto de diferencia, sí, pero esa es la democracia, se gana por un voto o se pierde por un voto. En Manatí, población que tiene un potencial electoral de 15.246 votantes, funcionaron 45 mesas de votación. En otras noticias les contamos que la Procuraduría pidió indagar a 36 IPS que se negaron prestarle servicio a un bebé de 4 meses de nacido de una EPS que se encuentra en liquidación. La ciudad sigue consternada tras la triste noticia de un bebé de tan solo 4 meses de nacido que falleció en un llamado paseo de la muerte. La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Fiscalía investigar el motivo por el cual 36 IPS en Barranquilla le negaron la atención a este menor. A él le dieron, el ventilador que él tenía era manual y en la parte donde él estaba aislado era una parte donde llegaban muchos heridos. El bebé era afiliado al EPS Liquidación Salud Vida. El Ministerio Público pidió a la Supersalud determinar si se presentó la comisión de algún delito por parte de funcionarios o directivos de estas entidades. ¿Por qué dejan morir a los niños por negligencia médica? ¿Por qué en Adelita de Charme le negaron la remisión a mi hijo después que la habían aceptado? José Luis Guerra, padre del menor, pide a gritos que esta situación no se siga presentando. Y lo único que yo les pido es que no dejen a la Secretaría de Salud, a todas las EPS, por favor, en el nombre de Jesús, no dejen morir más niños. El Ministerio Público hizo un llamado a las IPS del país recordando que los menores hacen parte de una población especial. También dio a conocer que 32 IPS en Arauca serán investigadas tras la muerte de un menor de 20 días de nacido. Bueno, Luisa y televidentes, esta es la situación que se está presentando en el departamento del Atlántico con las IPS. Seguirán también investigando, como bien se mencionó, en Arauca 32 IPS tras el fallecimiento de este bebé de 20 meses de nacido. Daniela Castillo, CMI, La Noticia. Daniela, muchas gracias. Y las cajas de compensación hicieron hoy desde Cartagena un llamado al Congreso y al Gobierno para que detengan los proyectos de ley que pretenden utilizar recursos del subsidio familiar en la financiación de proyectos sociales. Desde Cartagena informa el enviado de CMI, Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Asociación de Cajas de Compensación, que comenzó hoy su Congreso Nacional aquí en la ciudad de Cartagena, llamó la atención sobre el grave riesgo que está corriendo el sistema del subsidio familiar debido a proyectos de ley o de leyes vigentes que pretenden tomar recursos de este sistema para financiar obras sociales que son de responsabilidad del Estado o para atender, por ejemplo, los pagos de los médicos residentes o inclusive las primas de los seguros de vida para los vigilantes colombianos. Ustedes saben lo que está pasando en nuestra región, en países muy cercanos como Ecuador, como Venezuela, como Chile, y la verdad es que las cajas de compensación familiar lo que trabajan es por la clase media, ¿sí? Por el colombiano que tiene ingresos bajos y medios. Y la verdad, nosotros somos muy buenos aliados para contener ese tipo de problemas sociales. Nuestra gran preocupación es eso, que todos esos proyectos nos entregan obligaciones y no nos entregan recursos, iría en detrimento de los trabajadores. Y también nos preocupa muchísimo la estabilidad de los aportes del 4% derivado de eso que estamos hablando. Las cajas de compensación también advierten que un proyecto de ley que pretende crear una prima a la canasta familiar que promueve el expresidente Álvaro Uribe y que algunos pretenden financiar con recursos del subsidio familiar sería otro golpe mortal al sistema. Con Carlos Ruiz desde la ciudad de Cartagena, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. En Cundinamarca fueron desarticuladas 6 peligrosas bandas delincuenciales que se dedicaban al microtráfico de estupefacientes y al hurto de residencias y comercios. Con videos de cámaras de seguridad se reveló la forma en la que operaban los llamados bodegueros. La violencia y agresividad de los bodegueros quedó registrada en varios asaltos a comercios. Aquí, por ejemplo, entran prácticamente a empujones y golpes a uno de los empleados de esta carnicería, en donde sometieron a los expendedores que estaban en el local y a quienes estaban en la parte de atrás. A todos los intimidaron con armas de fuego para llevarse la caja fuerte del sitio. También se vestían con uniformes de operarios de empresas de servicios públicos y entregas de encomiendas, como se aprecia en el video, para engañar a los propietarios de las viviendas, entrar en ellas y hurtarles sus objetos de valor. Las cosas no siempre les salieron bien. Aquí, el dueño del inmueble se da cuenta del robo y baja apresuradamente e intenta encerrarlos en su propia vivienda.
Ante la situación, algunos de los bodegueros intentan medidas desesperadas. Recorrían a sus anchas la sabana cundinamarquesa para cometer sus fechorías. En su repertorio delincuencial tenían montada la parodia del allanamiento. Vestidos de policías, llegaban a bodegas de almacenamiento, ponían a los empleados contra la pared hasta llegar al hombre que guardaba el dinero fingiendo un operativo judicial. En una extensa jornada de 1000 horas, cayeron 46 delincuentes. Termina con 22 allanamientos y la captura de estas 47 personas que deberán responder en unos casos por tráfico de estupefacientes y en otros por hurto calificado y agravado, concierto para delinquir. Que operaban en municipios de la Sabana como Cajicá, Chía, Suacha, Facatativá, Mosquera y Tenjo. Las autoridades imprimieron las fotos de estas personas y las catalogaron como las 10 más buscadas en Cundinamarca. Si usted las ve y las reporta a la policía, podría recibir hasta 10 millones de pesos de recompensa. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, la historia de un hombre que se desnudó en una iglesia en Manizales. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque la ONU acaba de votar en contra del bloqueo contra Cuba, con 187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, votaron la resolución que exige el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Colombia sorprendió con su votación al abstenerse debido al álgido momento que viven las relaciones entre los dos países, especialmente por la presencia en Cuba de los negociadores del ELN. Brasil votó a favor del bloqueo por primera vez en muchos años. Y un acto realizado durante el Festival Internacional de Performance en Manizales causó indignación después de que un participante del evento entrara a la catedral de la ciudad y allí se desnudara, provocando la reacción inmediata de quienes se encontraban allí en oración. Gran molestia hay en la Iglesia Católica de Manizales por lo que llaman ellos el irrespeto a la catedral y sus creencias, después de que un participante en un evento denominado Festival del Performance entrara a la catedral y allí se desnudara en el ascenso al púlpito. Este fue un evento que recibió el permiso de la Secretaría de Gobierno de la ciudad para su realización. Se le otorgó el permiso respectivo, pero es de advertir y anotar que el mismo se concedió única y exclusivamente para espacios públicos. En el caso preciso fue única y exclusivamente para la Plaza de Bolívar y nunca para la Catedral Basílica, como erróneamente se viene informando a la opinión pública. Frente a este hecho, el arzobispo de la ciudad, Gonzalo Restrepo, quien se encuentra viajando, expresó su rechazo mediante un comunicado. La persona que realizó el acto fue sancionada por las autoridades y deberá responder por ello. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a través de una carta, le propuso al alcalde de Medellín y a la junta directiva de EPM comprar la propiedad total de Hidroituango. Yolanda, buenas tardes. ¿Y qué opina el nuevo gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria? Buenas tardes, Luisa y televidentes. Como confusa y extemporánea calificó el gobernador electo Aníbal Gaviria Correa la propuesta de Luis Pérez Gutiérrez de venderle a EPM la totalidad de las acciones que la gobernación tiene en Hidroituango. El actual gobernador de Antioquia le ofreció a EPM venderle su participación accionaria en Hidroituango ante la posibilidad de pérdidas superiores a 10 billones de pesos y por lo menos 20 años de pleitos. La gobernación es propietaria del 53% del proyecto. Que EPM compre Hidroituango, su totalidad. Y eso le hace desmontar casi todos los problemas que tiene aquí, se acaban las multas. El gobernador electo de Antioquia no está de acuerdo con la propuesta. Me parece en primer lugar extemporánea. En segundo lugar me parece confusa. Y esa confusión en mi concepto llega a un grado que yo podría calificarla de un galimatías. Aníbal Gaviria tiene la voluntad de trabajar con la próxima alcaldía de Medellín para sacar adelante a Hidroituango y a EPM. Y continuamos en la audiencia de alegatos finales del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de Santiago Uribe. Pues hoy el turno fue para la Procuraduría, quien respaldó a la Fiscalía en acusarlo tanto de la conformación de grupos armados al margen de la ley como de homicidio, delitos que calificó como de lesa humanidad.
En los alegatos finales, hoy el turno es de la Procuraduría Delegada, quien valoró las declaraciones que responsabilizan al hermano del expresidente Álvaro Uribe de los delitos que le imputó la Fiscalía. El caso concreto de lo dicho por Juan Carlos Meneses. En esa declaración confirma la existencia del grupo ilegal de los 12 apóstoles y el liderazgo que en él ejercía Santiago Uribe Vélez. Se escuchó en otras oportunidades a Juan Carlos Meneses Quintero. Para el Ministerio Público no hay duda que la Fiscalía hizo una correcta fundamentación de las acusaciones. Afirma que estos delitos son de lesa humanidad. Determinó que los delitos endilgados, esto es, el concierto para delinquir por la conformación de grupos armados al margen de la ley, los 12 apóstoles, y los homicidios cometidos dentro del contexto enunciado resultaron ser de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Esta tarde continúa la Procuraduría para luego darle paso a la defensa de las víctimas y a la defensa de Santiago Uribe Vélez. Continuaremos atentos a esta audiencia y a la audiencia de 14 funcionarios de Indeportes Antioquia que están acusados de corrupción. Es todo por ahora desde Medellín. Yolanda Bedoya, CMI La Noticia. Yolanda, muchas gracias. Y un voraz incendio se presentó en las últimas horas en Nechí, Bajo Cauca antioqueño. La emergencia habría sido provocada por un cortocircuito al interior de un local comercial, ocasionando importantes pérdidas materiales. El hecho ocurre una semana después de que el edificio de los bomberos quedara en llamas tras las protestas de varias personas por los resultados en las pasadas elecciones. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A partir de hoy vive una nueva experiencia digital. Visita noticias.canal1.com.co y entérate de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. A continuación, La Medium. Feliz tarde.